Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, yo no sé si hay alguien que quiera oír un buen mensaje hoy de la palabra del Señor. Entonces, vamos a continuar el estudio que estamos dando sobre los salmos. Estamos estudiando un tema muy hermoso. Hace 8 días hablábamos del Salmo 22. Hoy le invito a que abra la Biblia en el Salmo número 23. Salmo muy conocido por nosotros. Salmo 23 está en la pantalla, escrito también por David, el rey David. Y este salmo dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Lindo salmo, ¿verdad? Entonces preparémonos para recibir la palabra. Cerremos los ojos, por favor. Amado Dios y Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, coloco en tus manos hoy esta palabra. Oro para que tú nos enseñes cada día más y más de tu palabra y podamos crecer cada día más en el conocimiento de la verdad. Bendigo esta palabra y oro para que el Espíritu Santo hable a través de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, santos, estamos dando dentro de nuestro estudio la lucha entre el bien y el mal que emprendimos en el libro del Génesis. Hemos estado viajando por toda la Biblia, tocando estos temas importantes en la palabra del Señor. No sé si alguien vino hace 8 días cuando terminamos el Salmo 22. Hablábamos de la obra que Cristo hizo en la cruz. Aquí tenemos otro hermoso salmo, escrito también por el rey David, 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes David escribió este salmo que nos habla o nos revela mejor las grandes cualidades de Dios como el gran pastor. Así titulé el salmo, el gran pastor, porque Dios es nuestro gran pastor. Jesucristo es nuestro gran pastor. Así que David, el rey David, ustedes saben, los que han leído la historia de David, él tuvo que enfrentar grandes persecuciones,
muchos enemigos, muchos opositores al reino, muchos intentos de asesinato recibió David de parte del rey Saúl y de todos sus enemigos. Pero durante todo este tiempo en que él tuvo que huir y escapar por los montes, por las cuevas, por las montañas, por los desiertos, tratando de huir de la muerte y del perseguidor, David aprendió a confiar en Dios. David entendió que Dios era era su ¿qué? Su pastor. Así que David dice aquí en algunos, en el versículo 4 dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Aquí David está enfrentando situaciones terribles de persecución. Cuando su hijo Absalón también se levantó para intentar matarlo, quitarle el poder a las malas, el propio hijo, David tuvo que aprender, tuvo que aprender a descansar en los tiernos brazos del Señor. Diga: Jehová es mi pastor. Así que este salmo pues muestra las grandes cualidades de Dios como ese gran pastor, como ese benefactor de todos aquellos que le aman. Así que vamos a estar analizando este hermoso salmo que, repito, fue escrito por el rey David. En él David vuelca toda su confianza en el Señor. David se siente protegido porque sabe que el Señor jamás desampara a sus hijos. Amén. Este salmo precioso nos va a edificar a todos, y espero con la ayuda de Dios que Dios les hable a mis amados hermanos a través de este salmo. Amén. Vamos a empezar entonces con un primer punto en Números Romanos, y lo he titulado Aceptando al gran pastor. Aceptando al gran pastor. Salmo 23, versículo 1. Lo leemos todos. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Déjenme el versículo un momento ahí, por favor. Quiero que ustedes analicen el título del punto que voy a tratar: aceptando al Señor, aceptándolo como el gran pastor. ¿Por qué? Porque el versículo 1 claramente dice, o David dice: Jehová es mi pastor. Repita: Jehová es ¿qué? Mi pastor. Y porque es su pastor, nada me faltará. Así que antes de seguir con el salmo hay que entender que este salmo no es para todo el mundo. Repita: este salmo no es para todo el mundo. Es solamente para las ovejas del Señor. Así que David ve a Dios como su pastor, y él se ve como una oveja que Dios pastorea. Este salmo lo usan millones de personas a diario. Es tal vez uno de los salmos más leídos en el mundo entero. Todos los santos días, repito, millones de personas en el mundo leen este salmo. Pero lo que hoy quiero enseñarle a la iglesia, vuelvo a repetir, es que este salmo no es para todo el mundo. No es para todo el mundo porque no puede ser eficaz para una persona que no está realmente bajo el cayado del pastor. Ustedes saben que los pastores, cuando llevan sus ovejas, hablo de ovejas reales, literales, ellos llevan una vara. Esa vara es para que las ovejas no se desvíen, para que las ovejas caminen por donde deben caminar. Cuando la oveja va caminando por un lado que no es, el pastor saca la vara y la vuelve a meter por el camino. Muchas personas que leen este salmo no están bajo el cayado del Señor, sino que han tomado su propio rumbo. Cuando se ven en problemas, cuando se ven en angustias, recuerdan este salmo, abren una Biblia y lo leen. Jehová es mi
pastor, nada me faltará. Pero esa lectura de este tipo de personas no es real, porque sencillamente ellos no son ovejas del Señor. Así que este salmo puede servirle única y exclusivamente a aquellos que le pertenecen al Señor. Yo no sé si ustedes recordarán que Jesucristo, cuando oraba, le pedía a su Padre: Padre, pido por aquellos que tú me has dado, que aquellos que me has dado estén conmigo, que ellos, los que tú me has dado, vean algún día mi gloria. Llévalos al cielo para que ellos vean la gloria que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que tú los guardes y los protejas. Así que el mismo Señor Jesús, que es nuestro intercesor ante el Padre, Él clama por sus ovejas, no clama por ovejas extrañas. Así que para que este salmo pueda ser aplicado a una vida, es necesario que esa vida le pertenezca al gran pastor. De lo contrario, será letra muerta para el que lee. Voy a leer un pensamiento que escribí. El Salmo 23 es leído cada día por millones de personas en el mundo, pero solo se hace realidad en aquellos que han hecho de Jesucristo su gran pastor. Si una persona realmente no es pastoreada por el Señor, pues este salmo no debería ni usarlo. Tal vez ustedes recordarán que hace poco, un domingo, prediqué acerca de Cristo como la vid verdadera. Jesucristo mismo nos dijo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Dice: si se separan de mí, se van a secar, los cortan y los echan en el fuego y arden. Así que ese sentido de pertenencia es lo que veo en David. David dice: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es un pastor, sino es mi pastor. Cuando ustedes leen el Salmo 91, ese es otro salmo que la gente lee todos los días. Ese salmo habla de pertenencia. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí empieza: diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dese cuenta del mi castillo, mi roca, mi fortaleza. Ese es lo que hace que Dios nos guarde. Porque el Salmo 91 luego dice: por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Así que hay una protección. Diga: hay una protección cuando estamos pastoreados por el Señor. Pero no nos hagamos ilusiones, sobre todo los que están allá en sus casas. No se hagan ilusiones que porque ustedes van a una iglesia o me escuchan predicar, ya con eso Jehová es su pastor. Jehová es su pastor, como prediqué el domingo, si realmente hemos nacido de nuevo. De lo contrario, Jehová no es su pastor. Así puede leer el Salmo 50,000 veces, léalo 50,000 veces, pero desde que no hayamos nacido de nuevo, Cristo no esté en nosotros, el Espíritu Santo no esté en nuestros corazones, sencillamente este Salmo es una simple lectura para aquel que no vive para Cristo. Esto es lo que quería enfatizar. El rey David lo sabía perfectamente. Por eso empieza su salmo diciendo: Jehová es mi pastor, por eso nada me faltará. Cuando uno tiene a Dios como su pastor, sencillamente nada le faltará. Por eso el Señor dice, Jesús: buscad primero mi reino y mi justicia, y todo lo demás, ¿cómo va a venir? Por añadidura. Amén. Este salmo, vuelvo y le digo, David lo escribió ¿cuántos años antes de Cristo? 1000 años. 1000 años después Jesús vino, nació de una virgen
Y cuando comenzó su ministerio, Jesucristo dijo lo siguiente, Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dijo Jesucristo? Él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que aquí tenemos a Cristo, revelándose como ese gran pastor, como ese pastor que vino a dar su vida por nosotros, por ese pastor que cuida de sus ovejas y que jamás las abandona. Yo quiero hoy decirte, hermano y hermana, Dios jamás abandona a sus hijos. Tal vez tú hoy estás diciendo, es que Dios me abandonó, es que Dios no me ama, es que Dios se olvidó de mí. Mentiras de Satanás, ideas que el diablo pone en tu mente que son totalmente equivocadas. Dios te ama mucho y Él jamás abandona a sus hijos. Segundo, entonces ya hablamos como primer punto, aceptando al gran pastor. Si tú no aceptas a ese gran pastor, pues este salmo no es para ti. Así de sencillo. Segundo, hablemos de el descanso del gran pastor. Segundo en número, Romanos, el descanso del gran pastor. Versículo 2, Salmo 23, 2. Entonces, como el salmo se lo saben de memoria, repita el primer versículo en su mente. Jehová es mi pastor, como es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. ¿Qué dice el versículo 2? Que es el que voy a tratar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que yo veo en este versículo 2 a una oveja feliz, a una oveja satisfecha, a una oveja que no se queja, a una oveja que no es quejambrosa, sino que está agradecida con el cuidado de su pastor. Primero dice el versículo 1, nada me faltará, o sea, está ¿qué? Satisfecha. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que dígale, está feliz, está contenta con lo que Dios le ha dado. Y esto nos tiene que enseñar algo, ovejas del Señor, y es a estar felices con lo que Dios nos ha dado, a ser agradecidos. Hay ovejas que nunca se conforman, siempre están queriendo más, exigiendo más, pidiendo más, nada los conforma. Pero la palabra de Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos ¿qué? Contentos. No hay necesidad de riquezas para ser feliz. Es más, me atrevería a decir que las riquezas a veces amargan el alma, porque entre más dinero tenga usted, más compromisos tiene, más deudas, más negocios, más cosas que le quitan el dormir. Pero si usted tiene un sustento y tiene un techo que lo cubra, pues dése por bien servido. Recuerde lo que dijo el santo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Para qué tanto afán por el dinero? ¿Para qué tanto afán por enriquecernos? Recuerden lo que Jesús dijo, o lo que la palabra dice: principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron, se extraviaron y fueron traspuestos de muchos dolores. Recuerde, hermano, el dinero no es la felicidad está en Dios. Dios es el que realmente nos hace felices. Usted puede tener millones de personas y nunca descansar, porque vive con problemas, con dolores, cargas y deudas y conflictos. Pero puedo conocer a una persona que no tiene mayor cosa, pero vive feliz, porque ha aprendido a descansar en las manos del Señor, ha aprendido a confiar. Y yo veo a David así. Que yo quiero que ustedes se imaginen, este salmo no lo escribió David cuando estaba allá en el palacio real. David escribe estos salmos cuando estaba en pruebas, cuando estaba atravesando persecuciones, no cuando estaba allá durmiendo en un colchón de plumas. Él escribe esto cuando estaba escapando del enemigo en las cuevas, en los desiertos, perseguido. David aprendió a descansar en las manos del Señor y a decirle al Señor:
tú, Señor, eres mi buen pastor, a mí nada me faltará. Tú en lugares de delicados pastos me harás ¿qué? Descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo lo que David está hablando aquí, está hablando de descanso, de una confianza absoluta en Dios. Y lo que yo vengo hoy a decirle a este pueblo hermoso es que no te afanes por nada. Jesús dijo, como el gran pastor que es Cristo, dijo: por nada estéis afanosos. No se afanen, no vivan llenos de ansiedad. Descansen en las manos de Dios, que al fin y al cabo todo tarde que temprano trae su afán. Cada día trae su propio afán. Descansemos en las manos de Dios. Entrégale ese problema con el que llegaste hoy. Entrégale tus lágrimas, entrégale tu dolor, entrégale tu carga y descansa en los tiernos brazos de tu Señor, que Él te ama. Amén. Lea este pensamiento, por favor. El gran pastor vino a este mundo para librarnos del pecado y de la muerte. Cuando esto sucede, encontramos el descanso completo para nuestras almas. ¿Qué más descanso, hermano, de saber que vamos para el cielo? Ese es el mayor descanso para un siervo de Dios, es descansar en los brazos del Señor. Es dejar que Dios nos dé ese reposo. Es descansar a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a descansar en sus brazos a pesar de las dificultades. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 34:11. Libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo, dice el Señor Jesús, el mismo Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Oiga lo que dice el Señor: así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, y óigame, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas y yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. Vea el cuidado de Dios para nosotros. A veces somos tan ansiosos que no podemos aprender a descansar en las manos del Señor. A veces queremos que las cosas sucedan ya. Se nos ocurre una idea y tiene que suceder inmediatamente, y si no, perdemos la fe, y si no, perdemos la paz, y si no, dejamos que el diablo llene de ideas negativas nuestra mente, y esto molesta al Señor, porque no hemos aprendido a descansar en sus brazos, porque estamos tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza. Muchos cristianos no quieren pasar nunca por la prueba. Quieren que toda la vida sea color de rosa, pero la vida no es color de rosa, la vida es una vida de pruebas. Todo cristiano es probado.
A veces pensamos que los únicos probados somos nosotros, que el único que sufre soy yo, que nadie más sufre, y creemos que Dios se ha empecinado en hacernos daño, pero no es así. La verdad es que todo cristiano pasa por pruebas, porque la palabra lo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Cristiano que se respete debe ser probado. Vuelvo y le repito, David no escribe esto cuando estaba en el palacio real allá viendo televisión. Bueno, no había televisión en esa época. No estaba en el palacio allá acostado con las doncellas que le ponían uvas en la boca. Cuando David escribe estos salmos, está en una terrible persecución. Pero yo veo un David descansado. No sé si me entiende. Un David que confía en Dios. Un David que no está quejándose. Un David que no está llorando, sino que está descansando en las manos del Señor. Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Viene el enemigo, viene Saúl con el ejército a matarme. Viene Absalón, mi propio hijo, para asesinarme. Pero Jehová es mi pastor, y a mí nada me faltará. Le recuerdo que David sufrió hambre. ¿Recuerdan el día que fue donde el sacerdote Elimelech para que le diera de comer? Que no tenía que comer con sus hombres, estaba aguantando hambre. David era un hombre que sufría. ¿Recuerdan ustedes cuando este varón tenía tanta hambre que los mismos que protegía le negaron el alimento? Y él por eso quiso destruirlos. Y él quiso acabar con todos estos enemigos. David pasó situaciones difíciles, hermano. Alguna vez David tenía tanta sed y estaban allá en la puerta de Jerusalén, pero no habían podido tomarla. Y él dijo: oh, que él me diera un poquito de agua. Yo, mejor dicho, ¿qué no haría por un poco de agua? Y allá se metieron los guerreros y le sacaron un poco de agua. Y él, en vez de tomarla, la derramó para el Señor. Se la ofreció a Dios. Que la gente piensa que como era el rey David, David vivía todo pupi. No, David sufrió, David fue perseguido, David fue odiado, David querían matarlo, David tenía que huir, casi por años estuvo escapando para salvar su vida. Pero yo no veo a un David ahí llorando, veo a un David descansando en las manos del Señor, veo a una oveja pastoreada por su Señor. Y eso es lo que yo quiero hoy que entienda, hermano. Hermana, Dios la trajo hoy, y hermano lo trajo hoy para decirle que Jehová es su pastor y que a usted nada le faltará. Hay que aprender a descansar en las manos del Señor. Por eso el pasaje que estaba leyendo, el mismo Señor en Ezequiel 34, el Señor dice: yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Yo mismo las voy a traer, yo las voy a llevar a unos pastos verdes suculentos para pastorearlas, para cuidar a mi rebaño. El Señor jamás nos abandona. No sé si se acuerdan del profeta Elías, cuando estaba siendo perseguido por Jezabel, salió corriendo y se escondió por allá en el desierto. Caminó días. Se metió en una cueva porque quería morirse. Yo no sé si ustedes recuerdan qué pasó ese día. Dicen que se le apareció un ángel y le preparó una torta y le trajo agua y lo despertó para que comiera. ¿Usted se imagina eso? Y volvió a comer, se volvió a dormir y volvió a despertarlo y le dio más comida. Eso hace Dios con nosotros. Dios jamás abandona a sus hijos, porque Él es nuestro pastor y a nosotros nada nos faltará.
La solución no es salir corriendo. La solución no es quitarse la vida. La solución es aprender a confiar en Dios y descansar en sus tiernos brazos. Yo no le estoy diciendo que la vida se le va a poner color de rosa. No, iglesia. Nos vamos al cielo a través de pruebas. Pero Dios nunca nos abandona. La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre nos guarda, porque Él es nuestro ¿qué? Pastor. Él nos lleva a descansar. Y eso es lo que tenemos que aprender, a descansar en medio de la prueba. Lea este pensamiento: no hay mayor reposo para nuestras almas que saber que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Yo no sé si entendió lo que leí. No hay mayor reposo que ese, hermano, saber que nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Yo nomás pienso el día que estemos en el cielo. Yo con eso soy feliz. Por mí partiría hoy mismo. El apóstol Pablo lo decía: desearía partir para estar ¿con quién? Con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía: yo anhelaría morirme para irme al cielo y estar con Cristo, pero por causa de la iglesia no sé qué escoger. Pero el anhelo de un cristiano es terminar la tarea. No es huirle a la tarea, no es escaparse de la tarea, sino terminar la tarea. ¿Qué decía el apóstol? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor fiel y justo, y no me la dará solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Iglesia, no pierdas tu fe. Hay que seguir adelante. La vida cristiana es una vida difícil, es una vida probada, pero es una vida de bendición, es una vida de descanso. En medio de la angustia, en medio de los problemas, ahí está el Señor para pastorearte y para decirte: tú no estás solo, te voy a llegar a un lugar para que descanses en tierra fértil. Amén. Vamos a leer el tercer punto. Tercero en número, Romanos, la dirección del gran pastor. Así que le repito mis 3 puntos. El primero, aceptando al gran pastor. Porque si yo no lo acepto, este salmo no es para mí. Si ya lo aceptamos, entonces podemos hablar de un segundo punto, que es el descanso que nos da ese gran pastor. Y si tú estás con él, créeme que entenderás lo que es la dirección del gran pastor. Versículo 3 del Salmo 3. Entonces, vamos a repetir el Salmo en nuestra mente. A ver, sin mirar, sin hacer trampa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sé que es, ¿cuál versículo es ese? El 1. El 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más sigue? Confortará mi alma. Y ahí viene lo que yo quiero entender: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que acá me está diciendo que el Señor nos va a guiar por una senda, por un camino que Él ya nos tiene trazados a cada uno de nosotros. Si yo estoy pastoreado y de verdad sé que Dios me está pastoreando, yo no tengo la menor duda de que Él me está guiando, porque Él es el pastor que me guía con su cayado. No sé si me entiende. Él es el que me está orientando. Él no dejará que yo me desvíe. ¿Cuándo es que una oveja se desvía? Pues cuando no es de ese redil. Entonces brinca por lado y lado. Pero cuando una oveja está pastoreada por su pastor, Él la guía y Él la lleva a lugares donde debe llegar. Él la pastorea. ¿Qué dice el Salmo 42?
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Ahí veo una oveja anhelando estar con su pastor para que la lleve a esas aguas frescas, para que la conduzca por el camino correcto. ¿Cuándo es que tú te desvías? Cuando tú te sales del cuidado del pastor, cuando tú permites que tu vida se maneje sola. Como ovejas nos vamos a perder, hermano. Ustedes nunca se han preguntado por qué Cristo compara a su iglesia con ovejas. No la compara con becerros, para no decirle vacas. No la compara con leones, sino con ovejas. ¿Nunca se han puesto a pensar? La razón es muy sencilla. Las ovejas son los animales más torpes que existen. Lo ofendí. ¿Serio? Mire, yo lo invito a que usted busque y averigüe sobre la oveja y verá que yo tengo razón. Usted deja una oveja sola y se muere. La oveja necesita de un pastor que la cuide, porque de lo contrario se muere. Ella no sabe llegar a ninguna parte. Ella necesita que la guíen, porque la oveja tiene un problema de miopía. Ella tiene un problema en los ojos, no ve bien. Por eso necesita que alguien la lleve. Por eso Dios nos compara con ovejas. O pensó pues que era porque usted era todo lanudito y todo bonito. ¿Sabe qué otro problema tiene la oveja? Las ovejas le crecen la lana muchísimo. Y cuando las ovejas le crecen la lana, es tanta la lana que le llega al piso. Como tiene las paticas cortas, le llega al piso. Entonces, a medida que ellos van caminando, se les pega mucho mugre. Se les pega palos, ramas, mugre. Y llega un momento en que esa lana le pesa tanto que la oveja se echa al piso, porque sencillamente no puede caminar del peso. Esas ramas y todo ese peso es el pecado. Entonces, por eso es que el pastor la tiene que pelar completamente, la vive motilando. ¿Para qué? No para vender la lana, sino para que la oveja quede libre, para que la oveja pueda caminar. Si usted no sabía eso, lo invito a que averigüe todo lo que le estoy diciendo, si le estoy mintiendo. La oveja es el animalito más dependiente del pastor. Ningún animal es tan dependiente. Ahora, la oveja tiene otro grave problema, y es que es el plato favorito de los lobos, de los coyotes, de los leopardos, etcétera. Entonces necesita de un pastor para que la guarde. Ese coyote, ese lobo y todo eso son demonios que quieren acabar con la oveja. Así que por todo y todo somos ovejitas, no porque seamos todos peluditos y hermosos, sino porque sencillamente necesitamos de un pastor que nos dirija, nos cuide, nos proteja, nos limpie y nos oriente en todo momento. Entonces voy a hablar de mi tercer punto. Quedar un poco tristes con el cuento de la oveja. ¿Nunca habían pensado por qué la palabra habla de ovejas? Por eso, esa es la razón. Tercero, hablemos de la dirección del pastor. Salmo 23 dice: confortará mi alma. Y ahí viene: me guiará por sendas de justicia. A ver, analicemos esa frase. Me va a guiar o me va a dirigir por sendas justas, por caminos de santidad, no por caminos chuecos, no por caminos de pecado. Dios jamás nos guía al mal. ¿Qué dice la palabra? Dios no tienta a nadie, eso dice Santiago 1:12, sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios siempre nos lleva por un camino recto, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo de su propia carne. Dios no nos lleva por caminos diferentes, hermano, porque no hay sino un solo camino que lleva a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro camino.
Entonces acá nos dice que Él nos guía por ese camino de justicia y lo hace por amor a su nombre. Porque todo lo que Dios hace lo hace es para su propia gloria, para que su gloria sea reconocida. Imagínense llevar un montón de ovejitas que habían muerto si Él no ayuda y terminarlas y ponerlas en el cielo. Pues eso creo que le va a traer gran gloria, porque no fue nada fácil llevar a esas ovejas a través del desierto. Nada fácil es la tarea de conducir ovejas al cielo. Si es difícil para el mismo Dios, ¿cuánto más difícil será para un pastor que intenta llevar a un rebaño por el camino correcto? No es fácil, iglesia. A veces uno se siente frustrado, a veces se siente uno desanimado, pero este salmo viene para decirnos: Jehová es nuestro gran pastor, nada nos faltará. Amén. Entonces hablemos un poquito de la dirección del pastor. Entonces ya decíamos, el Señor es el que nos guía, el que nos orienta, y si estamos bajo su cayado, bajo su protección, pues con seguridad llegaremos al lugar donde Él quiere. Lea este pensamiento, iglesia. El gran pastor Jesucristo vino a este mundo para iluminar nuestro camino y guiarnos ¿a dónde? A la salvación. Esta es la verdadera misión del Señor. Él vino para ser ese pastor que nos guía al camino de la salvación. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Escuche lo que dice el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo quiero que leyendo este versículo, ustedes se imaginen a la ovejita siguiendo a su pastor. Ella va ahí detrás, porque sabe que Él la va a guiar al camino correcto. Entonces el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes, ovejas, me siguen, pues no andarán en tinieblas, sino que van a tener la luz de la vida. Es decir, van a llegar al puerto seguro que es el cielo. Lea este pensamiento. David, el rey David, encontró en Dios la dirección para su vida. Nosotros encontramos la iluminación de nuestras almas en su santo Hijo Jesús. Que tiene a Cristo, tiene la dirección para su vida. Si tenemos a Cristo, hermano, y obedecemos su palabra, no nos desviaremos jamás del camino. Créeme, llegaremos al puerto seguro, porque el Señor nos llevará de la mano y nos introducirá al cielo. Voy a dejar empezado apenas el punto número 4 y terminaré el salmo la otra semana. El punto número 4, quiero hablar de la protección del gran pastor. Entonces ya hablé de 3 puntos. El primero fue la necesidad de aceptar ¿a quién? Al gran pastor. La segunda es que si de verdad le hemos entregado todo al gran pastor nuestras almas, pues tendremos un descanso del descanso que nos ofrece el gran pastor, y tenemos la dirección del gran pastor. Pero no solo eso, sino como cuarto también tenemos la ¿qué? La protección del gran pastor. Versículo 4, Salmo 23, 4. Y ahí viene lo que quiero enfatizar en esta noche. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Así que yo no veo aquí un David, vuelvo y le digo, allá en su palacio real, rodeado de plumas y de uvas y de copa de vino en la mano. No, yo veo un David que estaba atravesando momentos difíciles, pero que a pesar de atravesarlos había aprendido a descansar en las manos del Señor. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Vuelvo y le repito, David fue un hombre muy perseguido. El rey Saúl intentó matarlo
infinidad de veces. Los filisteos lo odiaban a muerte porque les había matado al gran paladín Goliat. Su propio hijo Absalón quería matarlo para quedarse con el trono. Por todos lados David tenía perseguidores, gente que lo odiaba. Pero David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, pues no voy a temer mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara y su callado, mira, ahí se pone en la posición de una abeja. La vara del pastor y el callado me infunden aliento, es decir, este pastor no dejará que me pase nada. Si se viene el león, ahí está la vara. Si me voy a desviar, ahí está el callado. No dejarás que me mate o me destruya esos lobos, como hablábamos en el Salmo 22. Esos grandes bueyes de Basán, no dejarás que ellos se levanten contra mí. Esos perros, esa cuadrilla de malignos, no sé si se acuerdan del Salmo 22. No dejarás mi alma en el Seol. No me dejarás que me maten. Dios está guardándome. Aunque yo ande hoy en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, aunque los perseguidores me quieran acabar, aunque el diablo quiera acabar conmigo, yo puedo confiar que el Señor estará guardándome con su vara y su callado, infundiéndome aliento para seguir adelante. Alguien que diga amén. No hay por qué temer, iglesia. Yo no le estoy diciendo que no va a pasar por valles de prueba. Sí vamos a pasar. Pero aprendamos esto: aunque andemos por esos valles, no temamos mal alguno, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.